Después de varias horas de un debate que hay que saludar, porque soy de los que creen que el Congreso tiene como función esencial en una democracia la argumentación, para que sea un uso público de la razón y por lo tanto que se argumente largamente y se discuta y se contraponga criterios y opiniones, es vital para el conjunto de la nación. El Congreso no se puede reducir a una etiqueta para espectáculos. Pues me parece muy positivo que el día de hoy haya habido estas posibilidades de argumentos variados, distintos, diferentes, y así podamos con el conjunto del país enfrentar un tema que es crucial y decisivo. Pero también es singular lo que estamos viendo. La comisión que ha investigado largamente, hace un trabajo sobre varios casos, viene y nos presenta el primer caso, y ahí tenemos al cadáver. Y ante el cadáver, ante los hechos, algunos congresistas que defienden dicen, parece que está haciendo frío, parece que hay vientos afuera, parece que alguien está estornudando, y se olvidan del cadáver y se olvidan de los hechos. Y hay otro congresista que hace una sopa chamánica y se pone a discutir otras cosas y parece que ni siquiera ha leído el informe, porque no trata del informe, y los fundamentos de lo que él quiere rebatir están explicados en el informe. Entonces uno dice, aquí hay algo particular. Inclusive un congresista de viejísima data política, casi tanto como yo, dice, insulta un poco y dice, ¿cómo es posible que hagamos de esto un juicio político? Yo quisiera regalar el libro, lamentablemente no hay copia, La responsabilidad constitucional del jefe de Estado, de Javier Vallerriestra. Estamos en medio de un juicio político, señor presidente, señores congresistas. Este es un típico caso de un juicio político, en el mejor sentido del juicio político, no de la politiquería, no de la compra y venta de algunos beneficios o favores, sino de las responsabilidades del Estado, de las responsabilidades públicas en el Estado. Y cuando estas responsabilidades alcanzan a la máxima figura de representación del poder, que es la presidencia de la República, estamos ciertamente en los prolegómenos de un antejuicio político o de un juicio político. Esta es la etapa primera, previa, esta es la etapa en la cual, como bien se señala, se establecen los hechos, se precisan las circunstancias, se van configurando los elementos que son de responsabilidades y sobre esa base se va a ir progresivamente como corresponde y está señalado por el propio marco constitucional peruano, vamos a ir al proceso de antejuicio. Y esto terminará en que el Congreso tenga que ejercer sus atribuciones para decir una de las dos vías o las dos vías, o hay inhabilitación o hay denuncia por un delito específico, inhabilitación por infracción constitucional o denuncia por un delito ya tipificado previamente en el Código Penal. Ese es el procedimiento. De ahí que es bueno partir de que estamos discutiendo la responsabilidad fundamental de la Presidencia de la República. El hecho que venga este primer caso tiene esa singularidad que algunos quieren esconder. La singularidad es que aquí no estamos discutiendo en general del refrendo de un ministro. Aquí no estamos discutiendo los errores, las responsabilidades o las barbaridades que puede haber cometido un ministro en una actividad y que el presidente estuvo atrás, o que el presidente empujó y el ministro es el que tiene que asumir la responsabilidad. En la historia del poder, señor presidente, señores congresistas, una de las atribuciones, una de las potestades claves del poder es la capacidad de decidir sobre la vida y sobre la libertad de las personas. Por eso es que cuando el poder era un derivado de los dioses mandaban sobre la vida y sobre el tiempo de las personas. Cuando el poder se organiza terrenalmente, las monarquías le disputan a los representantes del cielo, en este caso a la Iglesia, le disputan quién va a manejar la vida y la libertad de las personas. Y se hace la separación entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Y cuando las monarquías son enfrentadas por los pueblos y se organizan las repúblicas, los estados republicanos pasan a controlar las monarquías reduciendo sus capacidades y atribuciones. Le quitan primero la parte tributaria y luego disputan qué pasa con la libertad, qué pasa con la vida de las personas. Y esa libertad y esa vida de las personas, las monarquías la reservan para sí. Y por eso es que lo que se llama gracia presidencial es un viejo atributo de las monarquías. Eran monarquías que hasta el final mantienen como parte de su poder el decidir en última instancia si tal persona vive o si tal persona muere.
y el poder decidir encima de las decisiones de los otros si a tal le corresponde la vida o la muerte o la libertad o la prisión. Esa libertad o esa prisión que deciden las monarquías en última instancia es lo que disputa con los regímenes republicanos. No voy a entrar a la historia más larga, lean el informe. En el informe hay una parte muy importante al respecto donde señalan que en el caso de nuestro país, en el Perú, por su tradición de enfrentamiento en el virreinato y luego en la independencia, por su tradición, quien disputaba en el régimen republicano ese control sobre la vida, ese control sobre la libertad, era entre el Congreso y el Ejecutivo. En otros países, cuando se establece la República, el presidencialismo asume esas funciones. En el caso del Perú, durante buena parte de nuestra vida republicana, hasta la Constitución de 1933, quien definía esos atributos era el Parlamento y no el Poder Ejecutivo. Nuestro presidencialismo tenía una singularidad, no estaba de su lado la capacidad de decidir esos aspectos de la vida y libertad de las personas. Recién va a ser en la Constitución del 33 que se da una modificación y pasa, por lo tanto, a darse al Poder Ejecutivo las posibilidades de determinar sobre algunos aspectos y determina sobre lo que tiene que ver sobre la libertad y sobre la vida de las personas, pero no en completo. Recién va a ser con la Constitución del 79 cuando se completa y se dice ya también lo que se refiere a gracias presidenciales lo va a dar también el Poder Ejecutivo. En la Constitución del 79, al fortalecerse el régimen presidencialista de ese punto de vista, las gracias fundamentales de amnistía, de indulto, de conmutación de penas y de poder sobre esa base determinar cómo la gente vive en última instancia o cómo la gente puede ejercer su libertad, va a ser un atributo de gracia presidencial, ni siquiera ministerial. El refrendo, que es un refrendo legal, corresponde a los ministros. La gracia no corresponde a los ministros, es un atributo propio y singular del presidente de la República. Por eso tiene razón el señor Alan García cuando dicen que él ha visto los 7.200 casos que llegaron, él, que los ha revisado todos. Inclusive dice que ha conversado con Dios. Yo estoy seguro que es verdad, porque él debe haber conversado con el espejo, o sea, consigo mismo, para ver los 7.200 casos. Su ego colosal hace que él crea que puede ser, o sea, conversó consigo mismo y con Dios, y resolver los 7.200 expedientes. Pero eso quiere decir que la responsabilidad no es del señor Chinguel, la responsabilidad no es solamente del ministro, la responsabilidad de la firma de cada uno de esos actos es una responsabilidad directa del presidente de la República. Esa es la importancia de este caso, esa es la importancia fundamental de este caso, que no puede ser ocultada por una sopa chamánica de alguno que la preparó mal, o no puede ser ocultada por quienes quieren que no se vea la política. Esa es la responsabilidad política constitucional del jefe de Estado ante estos hechos. Estamos hablando entonces de que la Constitución vigente del Perú señala expresamente como una característica propia, como un atributo, como una potestad singular del presidente de la República, no el refrendo ministerial que después va a llevar a sanciones por parte del Congreso sobre los ministros, sino como una característica propia, decisión. Es una decisión soberana, exclusiva del presidente de la República. Sobre esa base, uno dice entonces, ¿cómo ejerció esa atribución, esa potestad el presidente de la República? Ciertamente organizó una comisión, la comisión depende de él, directamente, ni siquiera pasa por la mediación exclusiva del ministro, pero hay procedimientos establecidos institucionalmente, pero la decisión última, en última instancia, por eso tiene razón también Alan García como presidente cuando él firma los documentos, porque los está asumiendo, él está asumiendo cada uno de los actos que ha hecho en uno de estas acciones de gracia que ha hecho como presidente de la República. Él está asumiendo directa y personalmente la responsabilidad, aunque fuera una, él asume directa y personalmente la responsabilidad, no la puede derivar ni a Chinguel, ni a otros ministros, ni a ninguna otra persona, ni a su secretaria, es de él como presidente en ejercicio que la Constitución le da esa potestad singular y específica que tiene que ver con la vida y con la libertad de las personas. Es de eso que se trata este tema. Por eso me parece que la Comisión ha avanzado muchísimo, porque no está diciendo, hay una norma que violenta la acción constitucional, hay una norma que genera
un beneficio particular a algunos. Nos ha traído un conjunto de elementos que nos presentan que ese ejercicio de esa potestad, ese atributo singular del presidente, de solo él, lo ejerce en contradicción con los mandatos constitucionales. El mandato constitucional le dice que respete al Poder Judicial y le saca la vuelta al Poder Judicial. Crea un sistema que permite dar resultados judiciales diferentes a los que manda el Poder Judicial. Eso está mostrado por las cifras y nadie las ha desmentido. No hay ninguna información en este debate que diga que la información traída por la Comisión es falsa. Ninguna. Discuten interpretaciones, pero la información, toda está en la información ratificada y aceptada. Entonces, cuando el presidente de la República, que tiene una atribución y una potestad privativa propia, organiza un sistema que hace que las decisiones del Poder Judicial queden en la nada, se ahoguen en la playa, queden ahí nomás sin ninguna función efectiva, porque si se hubiera querido reducir el hacinamiento en las cárceles, se hubiera empezado por lo más simple, la cantidad de gente que está presa sin juicio final, sin sentencia, pero no se hizo eso, se hizo justamente favoreciendo en particular al narcotráfico. Y si se hubiera dicho el narcotráfico, un poquito veamos entonces los burrier, los primeros, no, se ha tocado a bandas, y no es una casualidad, nadie ha negado que hay bandas, nadie ha desmentido que son bandas, que son gente que organiza y dirige, y son estados mayores de esas bandas. Otra cosa es si judicialmente es el caudillo de la banda o no, pero nadie lo ha negado, tanto no lo han negado que esas toneladas de droga de un liberado por esta modalidad está también ratificado, nadie lo niega, nadie lo puede negar. Entonces está claro que el señor presidente de la República, mirándose a sí mismo en el espejo, definiendo la libertad de un conjunto de personas, estaba haciendo una acción paralela al Poder Judicial que iba a beneficiar al narcotráfico en el Perú. Esa es la conclusión. Que en esa cadena había una u otra persona, eso es una cosa que nadie ha negado. Primer hecho clave que presenta esta información de la Comisión, que es clarísimo que los defensores del expresidente García no han podido desmentir, no han desmentido, se han ido por las ramas, se han ido a discutir otros temas, se han ido a discutir otros aspectos para ver si se olvidan del muerto, a ver si ven que hay un poco de frío, que está lloviendo afuera, pero el hecho concreto de esa creación de un órgano paralelo, de un sistema, más que un órgano, un sistema paralelo para definir resultados de libertad de personas que están en la actividad del narcotráfico, está probado. Un segundo aspecto también clave es que no se trata de políticas públicas. Se dice, no, el presidente tenía la potestad de dar los indultos y de dar las gracias. Es cierto, no se está cuestionando que ejerza esa potestad. En ninguno de los argumentos que se ha dicho se cuestiona que el presidente García, cuando era presidente, haya dado esas gracias. No se cuestiona eso. Se cuestionan las condiciones del procedimiento y los resultados de esas acciones. No se está diciendo el presidente no debe haber dado las gracias, no debe haber dado el indulto, no debe haber dado... No, en ese sentido no hay ningún cuestionamiento. Entonces se dice, no, pero la política pública es la coartada para poder hacer lo que se hizo. La política pública para poder hacer una limpieza mayor de las cárceles, evitar tanto amontonamiento de gente, suponía otras medidas concretas que no se hicieron, que no se acompañaron. La política pública, como políticas que están en la Constitución, son las que han sido afectadas con esa manera como se organizó el sistema de gracias presidenciales. Entonces, el país requería un poder judicial organizado. Muy bien se ha dicho acá, mientras el Poder Judicial está enfrentando al narcotráfico, mientras hay una presión inmensa sobre el Poder Judicial del narcotráfico, mientras los fiscales están con dificultades enfrentando al narcotráfico, ¿qué pasa cuando un fiscal se pelea, consigue, denuncia a alguien, lo lleva preso y de repente ese que lleva preso lo saluda a 3 cuadras, 3 días después delante de su casa? Hola hermanito, ¿cómo estás? Ya salí. ¿Por qué? Porque obtuve mi pase. ¿Qué pasa con el Poder Judicial en esas condiciones? Se está debilitando la institucionalidad y una responsabilidad central del presidente de la República es garantizar los poderes públicos
y no puede debilitar un poder fundamental como es el Poder Judicial. No solamente ya ser un organismo paralelo de libertad de personas, sino que además está debilitando las funciones de los organismos públicos. Aquí se dice, no corresponde a políticas públicas. Las políticas públicas son, desde el punto de vista de la institucionalidad del poder, debilitadas por la manera como se ha hecho este sistema de dar facilidades, de otorgar ilegalmente, inconstitucionalmente, violentando las normas jurídicas del país, violentando los procesos fundamentales y violentando la propia responsabilidad presidencial, como se ha dado todo este proceso de gracias presidenciales. Se habló también de otro elemento como punto, porque yo escuché con atención a los congresistas cuando estuvieron defendiendo cada uno de los puntos. Políticas públicas, hacinamiento carcelario, ya dije, eso no corresponde. El hacinamiento se ha podido enfrentar de otra forma. Se ha dicho también, es una continuación de las normas previas para conmutaciones, una simple continuación. Mentira, falso, no es una simple continuación. Primero son decisiones potestativas nuevas, propias, singulares, en un contexto totalmente distinto, en una situación de organización de la estructura del poder totalmente diferente, con resultados totalmente distintos, porque si no sería una continuación de este hecho que vendría de hace 6 años, 10 años, 15 años, y no hay ninguna indicación en ese sentido, ninguna prueba, ninguna relación de eso. Todo surge en determinado momento, que es con la llegada del nuevo presidente de la República al gobierno en ese entonces. No la que surge en el narcotráfico, sino este sistema de utilizar esta vía para sacar la vuelta al Poder Judicial y hacer que el narcotráfico siga activo con sus bandas y con una gente fuera de la cárcel. Por lo tanto, este segundo argumento de que habían normas previas que solamente se estaban continuando, tampoco es cierto. También se ha dicho que no era cambio de pena, sino reducción, que no se estaba enfrentando el cambio de la pena, pero nadie ha dicho de que lo que se había hecho era una discusión entre te cambio la pena o te reduzco la pena. Lo que se ha hecho es utilizar alguno de los procedimientos, sea el procedimiento de conmutación u otro procedimiento, para hacer que el narcotraficante vaya libre a la calle a seguir con sus actividades. Eso es lo que se ha fundamentado y eso es lo que está claro. Y sobre eso hay testigos, declaraciones, recursos, dinero, plata y un juicio caminando. O sea, sobre eso no es un tema que está tampoco planteado fuera de la realidad. Se ha dicho también que se está pretendiendo castigar al presidente de la República por ejercer una potestad constitucional. O sea, como si aquí la discusión fuera, no ha debido haber gracias presidenciales. Nadie ha planteado eso. No está en el informe y ninguna argumentación lo ha hecho, solamente los que han inventado fantasmas para escuchar al muerto que está aquí frente a nosotros. Nadie ha dicho debe desaparecer la potestad del presidente de la República de dar gracias, nadie ha señalado. Ha dicho sí, es una potestad que está en el marco actual de la Constitución del Perú, en manos del Poder Ejecutivo, en manos presidenciales y como atribución específica del presidente. Solo que se ha utilizado mal, se ha organizado mal, se ha organizado justamente para debilitar el conjunto del Estado de Derecho y el conjunto de las normas constitucionales sobre los poderes públicos. Eso es lo que se está señalando y no de que se está negando la potestad constitucional. También se ha dicho que la gracia presidencial es una discrecionalidad presidencial sin responsabilidad. Esto me parece inaudito. Es una gracia presidencial sin responsabilidad, como si fuera fuera del Estado en su conjunto. Y hay leyes que establecen características y normas para las gracias presidenciales. Y hay leyes. No totalmente, pero sí en gran parte. Sí lo ponen determinadas cosas que no se pueden hacer, sobre las cuales no caben las gracias presidenciales. Pero además de vulnerar varias de esas leyes, algunas que tienen que ver con el narcotráfico, además de eso, se está creando un sistema judicial paralelo. Eso es ciertamente no una potestad presidencial vía las gracias presidenciales, eso es violentar lo que dice el marco constitucional sobre los poderes públicos. Por lo tanto, no es cierto que la potestad discrecional, el presidente puede hacer lo que quiera. El presidente tiene un margen de acción para dar la amnistía, el indulto, la gracia presidencial, tiene un margen. El presidente no puede hacerlo fuera del marco constitucional.
tiene atribuciones propias dentro del marco constitucional. Podría, por ejemplo, ocurrirse al presidente que hay un pariente suyo que está resfriado y él, por su libre albedrío, dice: mi pariente que está resfriado se puede enfermar y yo decido que salga libre de la cárcel. Bueno, eso cuánto ha cambiado el régimen es una responsabilidad directa del presidente. Se valorará políticamente si eso trajo un daño a la nación, no lo trajo. Eso es un libre albedrío presidencial. Así como el presidente podría decidir no mirar al espejo, sino mirar al conjunto de las personas y preguntarle: oye, esto que estoy decidiendo tiene o no tiene vialidad legal, tiene o no tiene consistencia legal, pero es su decisión. El presidente mismo, por decisión de él mismo, se metió en esta inmensa responsabilidad como jefe de Estado, porque asumió un hecho que no le correspondía ni le competía. También un congresista ha señalado que es una infracción constitucional no tipificada. Yo quisiera, por favor, que lean el artículo 99 y 100 de la Constitución. ¿Podrían leer, por favor? Se va a dar lectura a los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú. Constitución Política del Perú, artículo 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al Presidente de la República, a los representantes a Congreso, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los vocales de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometa en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Artículo 100. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. El acusado tiene derecho en este trámite a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Comisión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal abre la instrucción correspondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y el auto apertorio de instrucción no puede exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. En nuestro marco constitucional, señor presidente, esa atribución que se le da al Poder Ejecutivo, tan singular y tan especial, sobre los temas de indulto, gracia y amnistía, esa atribución tan singular, la amnistía es que está en el Congreso, pero los indultos y las gracias tan singulares llevan a que el presidente pueda cometer, en el ejercicio de esa potestad privativa, pueda cometer una infracción constitucional. Podría también cometer de repente algún delito, y si lo comete durante su ejercicio presidencial, tendrá que ser evaluado posteriormente a su ejercicio presidencial, porque no hay forma de hacerlo como responsabilidad durante el ejercicio presidencial. Si es después, tendrá que ser visto si como delito o como infracción. Pero en este caso, tal como se ha diseñado, tal como se ha establecido en la investigación, el crear un régimen, un sistema paralelo judicial que afecta a las decisiones del Poder Judicial respecto a la política contra el narcotráfico, el favorecer a determinados sectores cabecilla del narcotráfico, integrantes de banda del narcotráfico, que son delitos mayores vinculados al narcotráfico, el favorecerlos afectando a la política del Estado en su conjunto, todo eso lo lleva a una infracción constitucional. El presidente está haciendo una infracción de los actos determinados por la Constitución a la cual está obligado a corresponder en sus capacidades potestativas de atribución propia. Por eso, el informe de la Comisión no está planteando en esta ocasión, a mi entender positivamente, no está planteando en esta ocasión ir a declarar la inhabilitación del presidente. Está declarando que el presidente ha cometido una infracción constitucional que tiene que ser merituada por la denuncia ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Por qué? Porque la tipificación exacta del delito, la tipificación exacta de la infracción constitucional y la diferencia entre ambas tiene que ser en el momento que se meritúe
lo que se acuerde por el Congreso el día de hoy respecto a la Comisión de Acusaciones Constitucionales y tendrá que hacerse la denuncia correspondiente con esa rigurosidad del caso. Aquí lo que tenemos son los indicios, tenemos las singularidades del caso mismo y eso nos amerita ya a la obligación de tomar una decisión. No es factible a estas alturas, señor presidente, decir de que simplemente no está tipificado el delito, entonces no se puede hacer nada. O la inhabilitación es un tema que debe discutirse previamente una ley. El congresista Mulder, tengo una discusión con él hace un buen tiempo porque él ha preparado su debate, su defensa final del presidente García va a ser cuando venga la discusión de inhabilitación, porque él sostiene, y lo ha dicho públicamente, que si no hay una ley que establezca las características de la inhabilitación, no se puede aplicar la inhabilitación planteada por la Constitución. O sea, por ejemplo, la inhabilitación al presidente Fujimori no lo hubiera podido hacer el Congreso, u otras inhabilitaciones correspondientes. Y eso no es cierto, hay sentencias y es un tema bien discutible. Creo que no lo ha planteado discusión ahora porque justamente no es en este momento que se discutirá. Ese punto se discutirá cuando venga la votación sobre la inhabilitación en cuanto tal, con todas las singularidades y con todas las características y determinaciones del caso. Ahora lo que estamos viendo es el conjunto de indicios y de pruebas que muestran que hay una responsabilidad privativa presidencial y una vulneración de los procedimientos constitucionales que afectan a intereses nacionales, que afectan a obligaciones constitucionales nacionales. Eso está claro. Eso nadie lo puede negar en vinculación al tema del narcotráfico. Eso está clarísimo. Que eso supone una u otra modalidad, una u otra determinación, eso tendrá que ser visto justamente en el proceso de la acusación constitucional y del juicio político en la escala de declarar la inhabilitación, pero no estamos en ese momento todavía. Termino señalando, señor presidente, de que creo que el país ha seguido con mucha atención este debate, porque el país está preocupado de su democracia, el país está preocupado de qué ha pasado, cómo nos hemos vuelto el país primer exportador de cocaína del mundo, cómo nos hemos vuelto un país de un Estado mafioso, que por todos lados hay corrupción, y cómo parte troncal de esa corrupción es el narcotráfico, y cómo hay tanta permisividad y tantas posibilidades de acción del narcotráfico, y cómo hay tanta mano blanda con el narcotráfico en el sentido de permitirle cualquier cosa, y el narcotráfico puede hacer o deshacer. El país está preocupadísimo. Y cuando viene la comisión investigadora y dice, aquí hay un tema fundamental, no es un tema de un ministro, es un tema privativo del presidente que ha utilizado su función propia privativa afectando los derechos, las características constitucionales del régimen político en el Perú para crear un régimen paralelo al Poder Judicial y beneficiar al narcotráfico. Eso ciertamente es un problema gravísimo y el país está atento, está preocupado. ¿Qué va a hacer el Congreso ante eso? ¿Va a decir, ¿saben qué? ¿Todavía no llueve muy fuerte? ¿Va a decir, el sol todavía no sale por el oriente o el occidente? ¿Va a decir, yo no sé, no me tomé bien mi sopa chamánica? No, tiene que mirar el Congreso esto con atención y todas las fuerzas políticas, más allá de nuestras diferencias, que se mantienen y existen, pero las fuerzas políticas en función del Perú, debemos en esta oportunidad con claridad respaldar el informe que trae la comisión investigadora, respaldar, aprobarlo y hacer que se dé un procedimiento adecuado para que justamente podamos enfrentar este problema tan grave que tiene el país y para que no sea más, nunca más, una potestad propia, singular, privativa del presidente, objeto de una discrecionalidad con estas características tan nefastas para nuestra patria, sino para que sea una obligación presidencial cumplir estrictamente con el mandato constitucional y con el mandato del pueblo peruano. Gracias.